No todos comprendemos bien lo que es la ofrenda y por eso, hermanos, hemos comenzado, bueno, estamos terminando, de hecho terminamos hoy nuestra serie de predicaciones de la ofrenda bíblica. Es muy importante que todos nosotros, sepamos bien qué es lo que la palabra dice acerca de la ofrenda, porque hay un gran problema actualmente. Se ha infiltrado en las iglesias en las últimas décadas y particularmente en los últimos años el llamado evangelio de la prosperidad. Este evangelio, según que no es realmente el evangelio bíblico, que promete a la gente bendiciones y riquezas materiales a cambio de ofrendar abundantemente. Eso fue introducido, como les decía, hace algunas décadas por hombres amadores del dinero que utilizan frases motivacionales que en ambientes sugestivos tratan o apelan, mejor dicho, a los sentimientos de la gente, manipulan las emociones y controlan los bolsillos para sus propios fines. La gente a través de este ambiente es movida emocionalmente a dar dinero, con la promesa de que Dios les dará mucho más dinero. Es una falsa doctrina. Y para ello obviamente utilizan pasajes para comprobar esta falsa doctrina. En realidad es una falsa doctrina porque se identifica con las palabras del mismo diablo de Satanás cuando allá en Mateo 4:9 le dijo al Señor: todo esto te daré mostrándole los reinos de este mundo si postrado me adorares. Bueno, esa invitación sigue dándose hoy desde muchos púlpitos, ofreciendo a la gente los reinos de este mundo si ellos dan su dinero a la iglesia y usan partes de la Biblia para ello. Por ejemplo, ese famoso versículo de Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esos pasajes realmente es atractivo, ¿cierto? Me promete grandes bendiciones, abundantes riquezas si yo doy el diezmo. Debemos considerar que esta no es la enseñanza correcta. Ahí Dios está llamando a Israel ladrón por no dar los diezmos obligatorios para ellos. Ahora, dado que esto suena bien, este versículo suena bien, pues prometen prosperidad. Y es usado para prometer: Dios te va a hacer rico, te va a hacer rica. Entonces, gran parte del cristianismo, tristemente, se ha convertido en un negocio, usando un evangelio mercantil. Da mucho a Dios para que Dios te dé mucho. ¿Cómo se oye eso? Bien, ¿cierto? Pero no es bíblico. Proponen a Dios como una máquina de casino, de esa que pones una moneda, jalas la palanca y siempre ganas. Es una falsa doctrina. Tristemente, esto ha ocasionado que muchos sean decepcionados, porque obviamente este evangelio de la prosperidad se cumple pues en aquellos que lo promueven. Ellos sí se hacen ricos y quienes dan generosamente al tiempo se dan cuenta de que han caído más bien en el chantaje y la extorsión. Entonces, muchos con el temor de caer en esas prácticas dicen: no, ya no voy a ofrendar generosamente. Además, estamos en una sociedad materialista donde todos los días se nos pide mucho dinero para complacer un estilo de vida cómodo. Estamos en una sociedad donde hay tanto que comprar, sin ignorar también que hay una marcada escasez, hay una crisis mundial, hay problemas sociales y es difícil hoy tener dinero. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos sin ofrendar generosamente para no exponernos a un chantaje, a una extorsión? Mejor no ofrendamos. No, ya hablamos de cómo la ofrenda es parte de nuestra adoración. Ya vimos también cómo Dios
Efectivamente dice, ama al dador alegre. Ya vimos cómo Dios espera de nosotros ofrendas generosas, liberales, y que debemos ofrendar no con tristeza ni por necesidad. Damos para adorarlo a Él. Ahora, en esta última predicación, esta quinta y última de la serie, quiero responder una pregunta. ¿Para qué se debe usar la ofrenda? ¿Para qué usar la ofrenda? Entendemos que cuando trabajamos y recibimos un ingreso, lo utilizamos para casa, familia, escuelas, alimentación, vestido, lo tenemos claro. Algunos de ustedes tienen muy claro esto, tan claro que utilizan sobres para dividir su ingreso. Y cuando hablamos de ofrenda, ¿para qué se debe usar? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Habla la Biblia de eso? Sí. Esta tarde veremos que la Biblia nos llama a 3 propósitos de la ofrenda. La Biblia nos llama a dar generosamente para 3 propósitos específicos. Podríamos decir 3 áreas de la iglesia, igual de importantes, muy específicas. Vamos a ver estas 3 áreas. En primer lugar, vamos a ver el primer propósito. ¿Para qué es que la iglesia bíblicamente debe ofrendar generosamente? Número 1, para sostener obreros que trabajan en la obra de Dios. Sostener obreros. Llámese pastores, misioneros, aún personal administrativo que en algunas iglesias grandes hay. Gente que está trabajando en ciertos ministerios, no por fuerza pastores. Sostener, el principio es sostener personas que trabajan en la obra de Dios. Esto inició con los levitas. Los voy a remontar un poquito al pasado. Fueron, ¿quiénes los levitas? Los descendientes de Josué. Josué, aquel hombre que después cambió Israel, tuvo un hijo llamado Leví. Leví tuvo un hijo llamado Coat, luego tuvo un hijo llamado Amram. Amram se casó con Jocabed y tuvieron 3 hijos, Moisés, Aarón y María. Ellos eran levitas. A ellos Dios les llamó a servir. Ustedes identifican bien a Moisés como el líder del pueblo. Pero Aarón lo llamó a ser el sacerdote en la adoración. En el libro de Números, no vayan allá en sus Biblias, pero les digo que el Señor dijo, pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Después, en Deuteronomio 18, a la siguiente generación de israelitas, Dios dijo que los sacerdotes levitas no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Una buena porción de carne era para los sacerdotes. Así fue establecido por Dios. Dios establece que una tribu sirva en el templo, los levitas, y sean sostenidos por el resto del pueblo. Incluso ellos no tenían un territorio asignado. Por eso era el diezmo levita, lo vimos allá en la primera predicación. El mandato permaneció a lo largo de los siglos y en el tiempo del Señor, fariseos, escribas y sacerdotes del templo eran sostenidos con los diezmos y las ofrendas. De hecho, el mismo Señor seguro recibió un tiempo como maestro oficial del templo, ofrendas que los judíos daban para sostener el ministerio. Luego el Señor volvió público su ministerio, ¿recuerdan? Y entonces, ¿cómo se sostuvo todo ello? ¿Cómo es que pagaba la renta de carpas, el sonido? No había sonido, no había carpas, pero había necesidades. Incluso el Señor tuvo un tesorero de entre los 12. ¿Quién era ese tesorero? Judas.
Allá en Judas 2, no Judas, en Juan 12:6 dice que él tenía la bolsa. Y esa palabra significa una bolsa o un cofre que llevaban donde tenían el dinero para el ministerio, para los gastos de Jesús y de los apóstoles. Claro, como hijo de Dios, él podía multiplicar las monedas como lo hizo con peces y panes, ¿cierto? Incluso podía sacar dinero de los mismos peces. Lo vimos allá con el impuesto para el templo. Pero el Señor no lo hizo regularmente así, porque Él prefirió mostrarnos a todos nosotros el ejemplo de generosidad de sus discípulos. Por ejemplo, en Lucas 8, si me acompañan en Lucas 8, van a conocer ahí a unas mujeres, 3 hermanas. Lucas 8 dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, noten, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, intendente o mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas, escuchen, que le servían de sus bienes. ¿Notaron? Incluso la esposa de un mayordomo de Herodes se convirtió al evangelio y fue un instrumento del Señor para dar dinero para el ministerio de Cristo. Estaban ahí estas hermanas apoyando. Recuerdan, por ejemplo, en Lucas 19, Zaqueo. Fue un hombre que de inmediato, cuando se convirtió, ¿recuerdan? Abrió las puertas de su casa, hizo una comida para el Señor y dijo, y si alguien he defraudado, lo devolveré cuadriplicado. Inmediatamente hubo un corazón generoso de muchos discípulos para dar dinero. Nicodemo, José de Arimatea, recuerdan ahí al final de la crucifixión. El mismo Mateo, que era un publicano, que eran ricos, dieron dinero para sostener al Señor. Ahora, cuando Él manda a los discípulos a predicar, si ven en Lucas 10, avancen ahí 2 capítulos, en Lucas 10, versículo 3, y les dijo, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Vean el versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque, mucha atención, el obrero es digno de su salario. Ahí pone el Señor el principio. Noten varias cosas aquí, mucha atención, que el Señor a ellos les llama como obreros. O sea, no era un hobby. No era algo que ahí, bueno, el tiempito ahí, lo que se pueda, medio como lo puedas. Era un trabajo, era su trabajo hablar el evangelio. Su ministerio se sostuvo así, hermanos, a través de la ayuda de creyentes. Era prioridad hacer el trabajo del Señor y noten también otra cosa. No se les prometió maná del cielo. No les dijo, miren, ¿recuerdan a Elías? Cómo unos cuervos llegaron con carne y los sostuvieron. Así va a ser con ustedes. No. El Señor dijo, de la casa donde lleguen y les reciban, de ahí les van a dar de comer. Los mismos creyentes sosteniendo a los predicadores, a los misioneros. Pablo sigue el ejemplo. Acompáñame a Filipenses 4, versículo 10, cuando escribe esta carta a la iglesia en Filipos, iglesia de Macedonia. En Filipenses 4, vean ahí cómo Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vean el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, es decir, años atrás, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
O sea, los hermanos en Filipos estaban enviando, tenían un ministerio en la iglesia, sosteniendo a un pastor, perdón, a un misionero llamado Pablo, que recorría las ciudades predicando el evangelio. ¿Y ahora dónde está Pablo? No, pues ahora está en Berea. Mándale un dinero a Berea, por Western Union, por donde quieras, pero mándaselo. Yo creo que era algo más rústico. Entonces, mándaselo para que le llegue y cubra las necesidades. Y así, siguiendo la ruta del apóstol Pablo, enviándole recursos. Las iglesias le sostenían, y no solo a él. Bernabé era otro misionero, Marcos, otro. Ya después Timoteo, pastor ahí en varias iglesias, Tito. O sea, había un gran grupo de obreros trabajando en la obra del Señor, en todo lo que era Asia y Europa, y estaban llevando el evangelio, estaban predicando, extendiéndose la palabra, y las iglesias apoyando, enviando ofrendas. Ahora, en algún momento algunos se quejaron, y curiosamente se quejaron de los que más tenían en ese tiempo, de los corintios. Entonces Pablo escribe en la primera carta, capítulo 9, acompáñenme, en primera carta 9:3, y les da una explicación para que ellos comprendan de qué se trataban las ofrendas. Primera de Corintios 9:3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿De dónde tomó esto? Dice, en la ley de Moisés está esto escrito. Hace referencia a Deuteronomio 25:4 y lo usa como una ilustración. Vean lo que dice más adelante. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribe, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? En la antigüedad, después de cosechar regularmente el trigo, todas las varas de trigo, tomaban todas esas varas, todo ese trigo, y lo llevaban a un terreno firme. Y en ese terreno amontonaban, ahí lo extendían, mejor dicho, lo extendían en el terreno, y luego traían bueyes que pisotearan durante un buen tiempo todas las gavillas de trigo. ¿Para qué? Para que con la presión salieran los granos y se separaran de la paja. Ya después recogían los granos, los separaban la paja, separaban los granos y entonces ya lo podían utilizar. ¿Cuál era el principio? ¿A qué se refiere Deuteronomio 25:4 cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla? Es decir, que mientras los bueyes que estaban pisoteando todo ese trigo, esos granos, no les ponían un bozal. El buey podía comer de lo que estaba trabajando. Podía estar ahí trabajando y comiendo lo que quisiera. Esto es utilizado como una ilustración para decir acá, o para poner un principio espiritual. ¿Qué significa? Apunta a la generosidad. Mucha atención. A través de este principio Dios le decía a Israel, mira, así como yo soy generoso contigo, tú debes ser generoso con tus animales. Así como yo te doy abundantemente, tú debes dejar que los bueyes coman lo que necesitan. Era un principio de generosidad. Israel debía ser generoso. Ahora dice Pablo, ¿lo dice por causa de los bueyes? No, es por nosotros, dice, para que la iglesia aplique el mismo principio. Al ver la generosidad de Dios en tu vida, la ofrenda se trata de responder con generosidad. Oh Dios, me has dado todo lo suficiente para mi vida. Pensé que esta quincena, al final de esta quincena iba a estar muerto de hambre, pero no, heme aquí, has provisto. Pensé que no iba a poder cubrir ese recibo jamás,
Pensé que no iba a salir de ese compromiso nunca, pero tú me has sacado adelante. ¿Cuánta generosidad? Y la respuesta al ver la generosidad de Dios, ¿cuál es? Generosidad hacia quienes trabajan en el Evangelio. Si todavía continúan ahí en el capítulo 9, vean el versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Y mucha atención en el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué? Que vivan del Evangelio. Noten esto, es una orden. ¿Una orden qué es? Un mandato, un mandamiento. Si la iglesia no obedece esta orden o este mandamiento, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué es la desobediencia? Un pecado. Pecamos contra Dios cuando no hacemos lo que Él dice, cuando Él ya está proveyendo para este mandato y necesidad. Es importante que nosotros comprendamos este tipo de situaciones para entender dónde estamos parados como iglesia. Como cualquier otro mandamiento, cuando lo desobedecemos, pecamos contra Dios. Luego entonces necesitamos también en esta área preguntarnos, ¿Dios ya ha provisto a través de los recursos que da a las familias para esta necesidad? Luego Dios, a través de Pablo, extiende el mandato. Primera de Timoteo 5:17, primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Ustedes saben que esta carta fue escrita para instruir a Timoteo de cómo debía enseñar en las diferentes iglesias. Y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Notaron? Aquí Pablo lo que hace es que toma las enseñanzas desde Éxodo, desde Deuteronomio, y luego las del Señor, y toma y las pone y les dice, Timoteo, así es como debes enseñar en todas las iglesias. Junta los dos principios, acerca de los bueyes y acerca de los obreros, y le dice, la Escritura dice esto. ¿Notaron? Ojo aquí. La semana antepasada alguien me hizo una pregunta muy interesante que me hizo reflexionar en ese momento y como 3 días después estuve sin dormir y sin comer. No tanto. Pero alguien me preguntó, ¿es mejor que un pastor trabaje de tiempo completo o no de tiempo completo sino tenga su trabajo aparte? Y eso me hizo reflexionar. Pareciera que la respuesta inmediata es claro que debe, pero me hizo pensar y en los 2 segundos que me dio oportunidad de pensar, gracias a Dios, me llevó a responder. ¿Qué es lo que dice la palabra? Noten ahí en el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, ustedes saben que ancianos, pastores, obispos es la misma persona, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra o el adverbio mayormente puede también ser traducido como prioritariamente o particularmente. 2 puntos importantes, nótenlo. El doble honor aquí no es pedido por el anciano o el pastor. La frase sean tenidos, no vamos ahorita a meternos a clase de griego, pero esto está en un modo pasivo. Y eso significa que el sujeto no hace la acción, sino que hay alguien externo que lleva a cabo la acción. El sujeto no busca ser considerado, sino que en este caso el anciano es considerado de parte de la iglesia. Muy importante, ¿sí? Segunda, noten, ¿a quiénes se les debe dar prioridad para que la iglesia sostenga? A los que
trabajan en predicar y enseñar. En otras palabras, están dedicados al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque es el alimento espiritual para la iglesia. Esto incluye no solo pastores, incluye misioneros, aún personas que secundariamente puedan estar trabajando dentro de la iglesia para tal vez proporcionar material. Tal vez en una iglesia como muchas que son grandes, hay personas dedicadas trabajando en escuela dominical porque tienen 18 grupos de niños y están trabajando, preparando todos los materiales durante la semana para el siguiente domingo. Personas que están trabajando, realizando campamentos, por ejemplo, de jóvenes, trabajan en ello y trabajan tal vez no solo en la organización, también en la enseñanza, y entonces viven del evangelio. Entonces, a la pregunta, ¿qué es mejor? Creo que es mejor que un pastor esté dedicado a la obra, puesto que no solamente puede predicar, enseñar, aún puede aconsejar, reunirse con las familias, asistir en tiempos complicados, llevar aún la Santa Cena junto con los diáconos a los enfermos. Pero es mejor que un pastor o pastores estén dedicados, sí, siempre y cuando la prioridad sea el ministerio de la palabra. Sí, siempre y cuando la prioridad sea alimentar, trabajar con la palabra para la edificación, exhortación, aliento de la iglesia. Y es lo que en el capítulo anterior, si le dan la vuelta a la hoja, lo van a ver ahí en 1 Timoteo 4:13. Cuando Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación o ánimo, consolación, consejería y la enseñanza, discipulado, grupos pequeños, etcétera. ¿Se dan cuenta? Si queremos ser fieles a Dios, mis hermanos, debemos obedecer, y si no lo estamos haciendo, debemos orar y debemos, si no estamos ofrendando generosamente, debemos arrepentirnos y corregir. Y debemos orar porque cada iglesia necesita pastores dedicados a trabajar en la obra. Necesita maestros que enseñen a los creyentes. Necesita hermanos maduros que estén aconsejando, que estén trabajando con matrimonios, con mujeres solteras, con jóvenes, con niños, con los diferentes grupos. Cada iglesia tiene esta necesidad y necesitamos también orar para que el Señor nos dé la gracia de tener hermanos, hermanas, pastores trabajando en la edificación de la iglesia. Segundo propósito. ¿Para qué las ofrendas? ¿Para qué las ofrendas? Segundo, escuchen, ayudar a los necesitados. Esta es la segunda prioridad. Contexto de primer siglo, escasez, pobreza en las iglesias. Los macedonios, recuerdan, estaban en profunda pobreza. Los de Jerusalén eran perseguidos, estaban en hambruna. Los hermanos estaban hasta vendiendo sus casas para apoyar a la iglesia. El mismo Pablo en 2 de Corintios 11, 27, escuchen lo que dice. Como parte de su ministerio dice que él ha estado en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dios dispuso un tiempo de gran prueba para toda la iglesia del primer siglo y lo hizo con varios propósitos. Lo hizo para mostrar, para probar la fe, por supuesto. Pero las persecuciones empobrecieron a la mayoría. Ya sabemos que había algunos ahí ricos, ya mencionamos algunos, pero la iglesia sufría mucho en el primer siglo por falta de dinero. Sabemos que Dios es todopoderoso, amén, para proveer. Así que entonces hay tiempos de escasez. Los trabajos no prosperan, las cosechas se pierden, los negocios quiebran, el dinero se acaba. A veces los que estamos en ciertos trabajos, como nos sucedió hace como un mes más o menos, tenemos que parar por un tiempo porque no hay el recurso. Son tiempos de prueba.
tiempos de escasez. Pero Dios no lo dispuso como una simple consecuencia del pecado, porque en segundo lugar fue parte de su plan desde el principio. Desde el principio, desde el inicio, Dios le dijo a Israel, en Éxodo 23, Dios le dijo a Israel lo siguiente. Voy a leer el versículo 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Escuchen. Mas el séptimo año la dejarás libre. Sé que esto va a sonar extraño a tus oídos modernos. Séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. O sea que los judíos tenían el mandamiento de sembrar durante 6 años, y el séptimo año se quedarían ahí las raíces del sexto año, llegarían los animales del campo, se comerían eso, pero ese año no sembrarían. ¿Cómo? Sí, un año tenían que dejarlo. No se acostumbra en nuestro tiempo, definitivamente. Aquí no solamente se siembra cada año en tiempo de lluvias, sino además se le mete a la tierra otra temporada, la cosecha de riego, ¿cierto? Pero noten el principio de Dios. 6 años siembras, un año libres. ¿Para qué? Para que coman los pobres. ¿Cómo? Sí, la mujer pobre, el hombre pobre, ese año sabría que ese terreno no iba a ser sembrado. Entonces traería su cuartillo de maíz, su cuartillo de grano, y sembraría un pedacito, y ese año esa pequeña cosecha sería para ese pobre. No pagaría renta del terreno, no tendría que comprar un terreno, obviamente no podía, no tenía dinero. Usaría un terreno que el séptimo año estaría libre para poder sembrar para su sustento. ¿Notan? Ese es el principio de Dios. Dejar de sembrar un año significaba dejar de ganar un séptimo para descansar la tierra y compartir con los pobres, o sea, un 15%, 14% aproximadamente. Ser conscientes de los pobres es el principio. La necesidad de compartir con los pobres. Así mostrar el amor de Dios. Y es que el corazón pecaminoso estamos envueltos en nosotros mismos. Ya hablamos un poco de las cosechas, pero muchas veces el corazón es tan orgulloso que nunca pensamos en el prójimo. Por el contrario, la Biblia exalta al corazón humilde que piensa en los pobres. Déjenme leer, por ejemplo, algunos pasajes. Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Otro proverbio 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ya Santiago en el Nuevo Testamento dijo que si alguien ve la necesidad de su hermano y cierra su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es incongruente que alguien que ve la necesidad simplemente sea indiferente a ella. Bueno, sucede, pero no en un corazón que ha sido redimido, transformado. Entonces, Israel tenía la tarea y cuando el Señor vino no fue distinto. Acompáñenme a Marcos 6:35. Vean este ejemplo. Cuando era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Noten la diferencia de pensamiento. ¿Notaron? El contraste del corazón.
Los apóstoles no pensaron en lo más mínimo en la idea de ellos ver por la comida de los demás. Más bien dijeron, despídelos, ¿no? Ya, aquí no es ni de que comes y te vas, no, te vas y allá comes, ¿no? No pensaron, pero vean el contraste. El corazón vio, el Señor vio la necesidad y les dijo, incluso los involucró, denles ustedes de comer. Hermanos, la ceguera a la necesidad ajena es muy común. Y el Señor mostró interés, pensando en lo que necesitaba la gente, involucrándolos de hecho. Ahora, ¿por qué es difícil ver la necesidad ajena? ¿Por qué es difícil? Alguien va a responder, porque no hay dinero. No siempre, hermanos, no siempre el problema es ese. Creo que hay un problema mayor. Si me acompañan al capítulo 8, ahí mismo, capítulo 8 de Marcos, quiero mostrarles el capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está el asunto? La compasión. En la compasión. No es la primera solución a los problemas el dinero. Nunca, escucha, para Dios nunca hay un problema de dinero. Dios no tiene ningún impedimento en el dinero para proveer a una necesidad. Es un asunto de compasión. Es decir, Él usa a quienes se compadecen de otros. Y eso en muchas ocasiones, agárrense de su silla porque esto va a doler, en muchas ocasiones aún usa incrédulos, aún a mujeres, aún aquellas que se identifican con el catolicismo, aún a las Madres Teresas, aún a los Gandhis, para mostrarle a su iglesia que Él es poderoso para usar a cualquiera que se compadece. Es un asunto de compasión. ¿Y qué es la compasión? Sufrir la necesidad de otros. Sufrir la necesidad de otros. El problema es que en ocasiones, espiritualmente, no está conectado nuestro corazón con la vista. Miren, fisiológicamente, del corazón sale una arteria, sube por el cuello, pasa por acá. Esa se llama la arteria oftálmica. Y esa arteria llega al centro de la retina y ahí se llama arteria central de la retina. Lleva la sangre. Y esa sangre, ustedes saben que lleva los nutrientes a nuestro ojo y de la retina regresa una vena, la vena central de la retina, que se conecta con la vena que va directo al corazón. Esta es la manera en la cual nuestro corazón bombea sangre, lleva los nutrientes hasta nuestros ojos y regresa por las venas. En ocasiones espiritualmente, nuestros ojos no están conectados con nuestro corazón. Vemos la necesidad, pero no hay compasión. No hay una compasión fluyendo. Entonces se ve la necesidad y se puede ser indiferente. Y es en ese momento donde no imitamos al Señor. El apóstol Pablo dijo ahí en Hechos 20, cuando habló de la enseñanza del Señor, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es recibir que dar. No, al revés, dar que recibir. Perdón, estaba leyendo la versión Yo soy yo, nada más. Luego este mandato fue dado a las iglesias. Ya en 2 Corintios 8, ¿recuerdan este pasaje? 2 Corintios 8 lo hemos visto ahí con el apóstol Pablo hablando a los corintios en 2 Corintios 8:13. Escúchenlo.
Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, dice, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Luego en el capítulo 9, siguiente capítulo, versículo 10, 2 Corintios 9, 10, y el que da semilla, el que siembra y pan, el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Ya hablamos cómo Dios provee para compartir. Dios provee para compartir. Creo que continuamente nuestras oraciones no son respondidas como queremos porque son oraciones egoístas. Queremos, 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 y ya cuando tenemos, queremos más. No pensamos en que hay otros que tienen necesidad. Y obviamente que no es un pecado tener. El problema, el pecado es en no pensar en otros que están en necesidad y solamente estar ensimismados, ¿cierto? Ya tenemos y queremos más. Es fácil para nosotros, qué difícil para otros. Pablo le recordó a Timoteo, ocúpate de las viudas, 1 Timoteo 5. Como iglesia debemos ver entonces la necesidad, procurar ayudar en lo posible, obviamente con sabiduría. En el consejo, en la multitud de consejeros hay seguridad, dice el proverbio. Podemos ser la mano extendida de Dios. Y qué hermoso, hermanos, cuando en la iglesia, unos miembros ven la necesidad de otros y comparten con otros, como hermanos, como hermanos. ¿No acaso eso decimos a nuestros hijos, sobre todo cuando están chicos? Préstale a tu hermano, es tu hermano, compártelo con tu hermano. Vemos esta relación como algo particular. Hermanos, en la iglesia somos hermanos y somos llamados a ver la necesidad. La iglesia somos también a través de ello un instrumento para llevar ayuda a otros. A otros. Disponer ayudas para otros. Compartir el evangelio y compartir para las necesidades de otros. Hermanos, hay casas hogares. Tú puedes ir y tocar en una casa hogar y preguntar, ¿cómo puedo ayudar? Y no necesitas ser muy joven para hacer eso. Me sorprende ver, de verdad, me sorprende ver los ejércitos de los que salen a tocar a las puertas. El 80% de toda esa gente que sale a tocar a las puertas para hablar de su religión son mayores de 60 años. Es impresionante ver, tal vez en este punto, a esto que me refiero, con una enseñanza equivocada, pero es impresionante ver a esas mujeres, ¿cómo se llaman?, que van a la Cruz Roja, mujeres mayores, que están ahí como parte de un grupo para ayudar, voluntarias, ¿cierto? Hermanos, no son cristianas la mayoría de ellos, pero tienen compasión, quieren ayudar, están pensando en cómo poder utilizar pocos recursos juntándose con otras para poder ayudar. Asociaciones, organizaciones, fundaciones, hay muchísimas y el poco por ciento son cristianos. El punto es que tienen un corazón compasivo y buscan las oportunidades. Entonces, yo veo una gran cantidad de gente también, por el contrario, que llega a cierta edad, está con la meta de jubilarse, ya se jubiló, ya se levantan bien temprano a barrer la calle, digo, con tanto tiempo, ¿verdad? Pero después de eso, es no hacer nada. Y esto es como desperdiciar la vida. Porque hay tanto que se puede ayudar y repito, esas ayudas, esas oportunidades también son oportunidades para compartir el evangelio. Tienes tiempo, ve y toca a una casa hogar, a un orfanato, pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Y que el Señor te use ahí. Que el Señor te use ahí. ¿Qué necesitamos? ¿Tiempo? Sí. ¿Ciertos recursos?
Sí, un poco, necesitamos compasión. Este es el bien más escaso, lamentablemente, en una gran parte de la iglesia cristiana. En estos últimos días salió la historia de Oleg. No sé si escucharon de este llamado superhéroe. Oleg. Oleg es ucraniano. Ustedes saben qué está pasando allá. Oleg vive en una región donde la mayoría de los poblados alrededor, más del 50% son pueblos de retiro, de ancianos. Cuando comenzó la guerra, ahora entre Rusia y Ucrania, Oleg se puso a pensar cómo iban a salir todos esos ancianos para dirigirse, a veces a cientos de kilómetros, a los lugares de refugio. ¿Cómo iban a salir con sillas de ruedas, con muletas, con sus enfermedades? Personas ya retiradas, ancianas. A partir de que comenzó la guerra, Oleg se ha dedicado a ayudar, a llevar a todos esos ancianos uno por uno hasta los lugares donde pueden estar a salvo en medio de la guerra. Por eso es que ha sido ahí incluso reportado un reportaje, una famosa fotógrafa, Elena Christensen, sacó un reportaje de él, de esta labor tan compasiva. A veces vemos la parábola del rico insensato y decimos, ¿que no había pobres en su tiempo que pudiera compartir? ¿Que no había gente necesitada en lugar de pensar en hacer más grandes sus graneros? Pero muchas veces debemos ver eso como un espejo. ¿Que no hay pobres? ¿Que no hay casas hogares, orfanatos? ¿No hay gente que necesita? Si nos llega algo extra o como iglesia, ¿no hay dónde poder repartir algo? Sí, claro que lo hay. Mis hermanos, una parte de las ofrendas aquí en la iglesia son dedicados literalmente a apoyar a hermana y hermano. No puedo decir hermanas y hermanos, no, hermana y hermano. Solamente tiene la iglesia una capacidad para dar un poquitito. Hermana y hermano que enfrentan enfermedad. Podríamos ayudar más, porque además hay tiempos de crisis, tiempos de adversidad, tiempos en donde se requieren tratamientos, pero como iglesia no se puede. ¿Qué se necesita? Mucho dinero. No, hermanos, se necesita compasión. El dinero, estoy seguro, ya lo está dando el Señor. En tercer lugar, tercera prioridad, necesidades de la iglesia para la adoración. ¿Qué necesitamos como iglesia para adorar al Señor? Comenzamos a ver alrededor, comenzamos a ver dónde estamos sentados. Entendemos, ¿cierto? Ahora, escuchen, no siempre fue así. Cuando la iglesia nació y hasta el tercer siglo, las iglesias se congregaban en las casas de los cristianos. Alguien tenía la casa más grande, con cierto espacio, ahí. Y la iglesia se acomodaba. Lo importante era adorar juntos. Comenzaba una iglesia en una ciudad y los hermanos veían quién tiene la parcelita, el techito, no el garage, no había carros, pero ahí el establo o algo, un techo, ahí nos congregamos. Ahí en Filemón 1:2, ¿recuerdan? Pablo escribe la carta, la estamos estudiando. ¿A quién? A Filemón, a Apia y a Arquipo y a la iglesia que está en tu casa. Filemón había abierto las puertas para la iglesia. En Romanos 16, Pablo habla de la iglesia que se reunía en casa de Priscila y Aquila. En la casa de Lidia, ya en Filipos, se congregaba la iglesia. La iglesia se congregó de manera muy sencilla, hermanos. Así comenzaron, porque la mayoría eran pobres. Llegó el catolicismo y se hicieron esas ostentosidades, esos templos y esas catedrales. Años después, con la Reforma, los cristianos comenzaron a construir templos.
Hoy ya en tiempos modernos tenemos electricidad, tenemos aparatos eléctricos, tenemos redes sociales, muchas comodidades, pero lo que no tenemos o tenemos menos es hospitalidad. Tenemos que rentar lugares, tenemos que comprar mobiliario, tenemos que comprar equipo de sonido, sillas. No podríamos estar sin ventiladores, ¿cierto? Quisiéramos tener aire acondicionado, mejor comodidad, porque vivimos en una sociedad muy distinta a la del primer siglo. Créanlo, esta es una sociedad de gran comodidad. Y en la iglesia cristiana en general busca comodidad. ¿Podrían ustedes congregarse? Una pregunta, no respondan solo en su mente. ¿Podrían ustedes congregarse sin sillas? ¿Estarían dispuestos? Difícilmente. Varios de nosotros pensaríamos en, no, pero mejor vamos a la otra porque en esa no hay sillas. ¿Nos imaginamos un servicio sin sillas? Diciendo, bueno, hermanos, ahí en la camioneta me traje unos blocks. Quienes quieran silla alta, pues agarren 2 blocks. Y quienes quieran silla baja, con 1. Hermanos, la iglesia del primer siglo estaba en condiciones de pobreza. No había todo esto, no había electricidad. El Señor cuando predicaba si acaso tal vez con un altavoz de papel. Por allá a unos 50 metros estaría otro escuchando. Y volvía a repetir lo que decía el Señor. Así. Y cuando el niño decía, mamá, quiero ir al baño. Cuando decía, quiero ir al baño, ¿qué? Bueno, había muchos árboles ahí en el campo que necesitaban riego. ¿Puedes imaginarte una iglesia en el campo? El pastor Whitfield estuvo un tiempo tan perseguido, tuvo un tiempo de tanta persecución en su ministerio, que tomó la determinación, allí en el siglo XVIII, de ir a predicar al campo. Y cientos de personas iban allá por escuchar la palabra. Comparemos nuestros corazones, hermanos. ¿Se dan cuenta en qué tiempo vivimos? ¿Se dan cuenta lo que buscamos regularmente? Las ofrendas tienen como propósito cubrir las necesidades para la adoración de la iglesia. Gracias a los corazones generosos, disponen recursos para que la iglesia se congregue, adore, sea un lugar donde otros puedan llegar a conocer al Señor y de su salvación. Aquí están los Abraham que dan por iniciativa mucho de sus recursos. Aquí están los Davides que sacan sus tesoros, sus guardaditos y dan para que la iglesia tenga donde sentarse y pagar una renta. Aquí están los Josés de Arimatea, los Nicodemos, las Lidias. Aquí están los Filemones que dan con gran amor por la iglesia. Y recordemos que no solo es dinero lo que se pone en el sobre, es adoración. Pablo dice que ahí en 1 Corintios 9:12, que la ofrenda abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Porque, miren, cuando tú ves la generosidad de Dios, le dices gracias Señor y das generosamente. Y cuando tu ofrenda es contada por los diáconos, quienes administran la ofrenda aquí, ellos dicen, gracias Señor porque nos estás proveyendo para cubrir los gastos. Y luego, cuando ellos dicen en algún momento, ahí vamos, sí tenemos para pagar los gastos, sí tenemos para cubrir, podemos apoyar, o hay una actividad y podemos comprar ciertas cosas, aún quienes servimos a la iglesia y otros decimos, gracias a Dios. Entonces ahí abundan las gracias a Dios, las acciones de gracias. Cuando la iglesia ofrenda, se produce un efecto en cadena, una alabanza a Dios por su provisión, por corazones dispuestos, por la generosidad. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Esto es un reflejo de Cristo. ¿Por qué? Es un reflejo del corazón del Señor, porque miren, piénsenlo, y con eso terminamos. Él vino a la tierra como el buen pastor para enseñar, para pastorear, para mostrarnos el camino de salvación. Él vino y vio la necesidad, y con compasión y amor sacrificial, Él se dispuso y se dio totalmente, generosamente, toda su vida para sustentar a los pobres espirituales, a los miserables que no teníamos oportunidad de salvación. Él dio todo lo necesario para que tú nacieras espiritualmente, para que un día tú escucharas el Evangelio, para que escucharas que Cristo murió por los pecadores y creyeras en tu corazón. Él ha dado todo lo necesario para que crezcas espiritualmente. Te ha provisto de material, te ha provisto de enseñanza, te ha provisto de hermanos, hermanas a tu alrededor que te guían, te aconsejan, te enseñan cómo orar. Te ha provisto de una iglesia, de un lugar para adorar al Señor. ¿Has pasado algún tiempo sin encontrar una iglesia donde conocer, servir, adorar y ser edificado? ¿Has pasado algún tiempo? Es caminar en el desierto. Él ha hecho todo a través de Cristo. Y de Él viene todo el dinero que nosotros recibimos. Cada semana, cada quincena, con la pensión, con la ayuda, con la jubilación, todo viene de Él. Ahora, ¿cómo vamos a responder a Él? Hermanos, ofrendemos generosamente, ofrendemos en adoración, ofrendemos para gloria de nuestro Dios y usemos lo que Él nos da para sus propósitos. Amén. Vamos a orar. Gracias nuestro Dios por esta tarde, gracias por tu palabra y gracias porque podemos ahora entender que la ofrenda es para propósitos específicos y yo te quiero rogar, Señor, que en tu gracia y conforme a tu voluntad proveas, Señor, de particularmente un pastor que pastoree a tu iglesia, que cuide de tu iglesia, que tú levantes, Señor, en tu gracia, que tú proveas según tu voluntad a un pastor que pueda trabajar de tiempo completo para esta tu iglesia. Y por supuesto, Señor, lo hago considerando que tú levantas a quien tú quieres. Porque tu iglesia necesita, Señor, ese pastoreo. Cada iglesia necesita ese cuidado, ese trabajo en los corazones, porque así lo has dispuesto en tu palabra. Te pido, Señor, porque nos des entendimiento de esto y porque tengamos corazones humildes a tu voluntad y que podamos crecer, Señor, también en la ayuda a los necesitados, crecer en cubrir necesidades, aún de aquellos que están fuera, porque puede ser un instrumento para llevar tu palabra. Gracias, Señor, porque has provisto ahora para las necesidades de la iglesia y gracias por los corazones dispuestos, generosos, por mis hermanos y hermanas que cada domingo a través de ellos tú provees para tener lo que ahora usamos como iglesia. Bendíceles, prospérales en sus trabajos, en sus negocios, pero sobre todo prospérales en su corazón, en generosidad, en liberalidad, en contentamiento, en gratitud y alegría. Te damos gracias, nuestro Dios, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.